Doctora, buenas noches, ¿me logra escuchar? Muy buenas noches, sí se escucha. Perfecto. Vamos a iniciar, por favor. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María Villagra, asesora académica del Centro Internacional de Actualización e Información Profesional. Agradecidos por su participación en el curso Balance Hídrico y Técnicas de Inducción al Trabajo de Parto, que estará a cargo de la doctora Gracie García Álvarez desde Bolivia. Asimismo, para el buen desempeño de la ponente, se les recomienda por favor mantener la cámara y micrófono apagado y para las dudas y consultas la doctora las estará absolviendo al final de la ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más el material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, doctora Gracie. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches, muchas gracias. En un momento comenzamos a compartir la pantalla. Por favor, los micrófonos apagados y de preferencia las cámaras también. Bien, vamos a empezar a compartir la pantalla. Para que exista una conectividad mayor, voy a mantener mi cámara apagada. ¿Ok? Bien. Comenzamos entonces con el tema del día de hoy, balance hídrico y técnicas de inducción al trabajo de parto. El contenido que vamos a desarrollar en la clase de hoy es el siguiente. Primeramente, vamos a ver los factores que influyen en el balance hídrico durante el embarazo y el parto. Posteriormente, la evaluación del balance hídrico en la gestante, el manejo del balance hídrico durante el trabajo de parto, las técnicas de inducción del trabajo de parto y la gestión de la fase activa del trabajo de parto. Comenzamos entonces con el primer subtítulo, los factores que van a influir en el balance hídrico durante el embarazo y el trabajo de parto. Para eso debemos de hacer un recordatorio de que prácticamente cuando se da la gestación, existen muchos cambios a nivel sistémico que se van a ir dando de forma progresiva, ya que los requerimientos en cuanto a la oxigenación, los nutrientes, en cuanto al valor energético, etcétera, pues van a ser mucho mayores, ¿no? Ya que se tiene que gestar una nueva vida conformándose todos los nuevos sistemas y órganos con un funcionamiento normal. Dado esto, es de que de igual manera esto va a incidir de gran manera en el balance hídrico. Por lo tanto, se va a producir que, primeramente, un aumento total de la cantidad de agua. Aquí recordamos un poco en este cuadro, bueno, en realidad en este esquema de torta, ver un poco de qué manera están distribuidos los líquidos corporales. Acá vemos que, bueno, esto está específicamente dado para el embarazo, ¿no? Porque si vemos acá, hay un 29% de líquido que se va a dar hacia el feto. Tenemos en la sangre un 19%, también el líquido amniótico un 10% y la placenta un 6%. Además del líquido extracelular, un 14%. En el tejido adiposo también vamos a poder encontrar agua en un 8% y en el útero y en la parte de los senos un 14%, ¿no? Que recordemos que esto también va a influir de gran manera en la parte de la lactancia. Entonces, el aumento total de agua va a ser un factor influyente total en poder establecer un balance hídrico adecuado, sobre todo en la gestación, ya que el embarazo va a provocar un aumento de peso, inclusive la literatura indica hasta unos 12 kilogramos aproximadamente. Aumenta entre 6 a 8 litros de agua en las mujeres embarazadas que se encuentran normales sin ninguna patología externa. Además, el agua adicional se va a encontrar en el líquido amniótico, en la placenta, tanto en el volumen intra y extracelular y en el feto. Entonces, dada que hay un aumento adicional porque está requiriendo diversas estructuras de la parte del funcionamiento del feto, del desarrollo, allí es donde se va a ir ese aumento del agua, ¿no? ¿Qué más? Hablamos también de la expansión del volumen plasmático, ya que el volumen plasmático va a aumentar hasta un 40 a 50% respecto al volumen anterior al embarazo. Es decir, que
el volumen plasmático en una mujer gestante va a ser entre 40 y 50% más que una situación previa donde la mujer no estaba embarazada. Además, esto va a estar acompañado de qué? De una retención de suelo progresiva, ¿no? Por eso también es que vemos posteriormente, sobre todo en las etapas más avanzadas del embarazo, que existe también edemas y la retención de estos líquidos. Además, va a ocasionar la reducción de la osmolaridad sanguínea y existe también un aumento del volumen de sangre que es necesario para la vascularización de la placenta e intercambio de los nutrientes materno-fetal. Dada que los nutrientes mediante la sangre materna-fetal va a haber una circulación que va a estar en constante interacción, esto va a ocasionar que de igual manera se tenga que expandir este volumen plasmático, ¿no? Porque hay una extensión hacia el feto, ya no es solamente los órganos corporales de la madre, sino que hay una conexión hacia un nuevo ser donde de igual manera tiene que haber esta expansión a nivel del plasma, ¿no? Como vemos acá mediante el cordón umbilical, nada más recordando que va a existir en el cordón umbilical dos arterias y una vena donde va a transportarse la sangre, los nutrientes en general de la madre hacia el feto para el correcto desarrollo, ¿no? También vemos al líquido amniótico como otro factor que va a influir en este balance hídrico porque el líquido amniótico va a garantizar el desarrollo fetal adecuado. El líquido amniótico va a ser ese líquido claro, medio amarillento, que va a rodear al feto dentro del saco amniótico, ¿verdad? Y es un elemento muy importante para el buen desarrollo del feto. Entonces, este volumen va a ir variando de acuerdo a la gestación, ya que en un inicio va a ser poco, luego va a ir aumentando, de acuerdo también al crecimiento que va a tener el feto, ¿no? Va a variar entre 500 a 1200 ml durante toda la gestación. La función de almacén de agua para el feto y el entorno para su desarrollo va a ser la principal característica del líquido amniótico, porque va precisamente a almacenar este líquido y también le va a proporcionar un entorno favorable donde pueda desarrollarse, desenvolverse, inclusive moverse, ¿no? El volumen de líquido amniótico, entonces, es directamente un predictor del bienestar fetal. Y esto es importante porque sabemos nosotros de que cuando existe una cantidad de líquido amniótico menor, pues estamos exentos, no estamos exentos de que ese bebé pueda sufrir algún tipo de daño, ¿no? Entonces nosotros debemos de valorar siempre estas características y de esta manera también hacer la relación con el balance hídrico que debería tener normalmente, ¿no? Acá vemos simplemente cómo mediante la placenta y mediante el cordón umbilical va a haber una correcta relación entre el líquido pulmonar, la deglución y la orina, ¿no? Que va a ir en un retorno prácticamente del líquido amniótico de igual manera. La placenta también va a ser otro factor influyente. La placenta va a ser el órgano de aporte de líquido al feto. La función de la placenta, ¿cuál va a ser? Va a ser de garantizar el intercambio fisiológico del oxígeno, de nutrientes, de agua entre el sistema materno-fetal. Y esto es algo clave y característico, ¿no? Porque prácticamente mediante la placenta es el principal accionar de la proporción de las condiciones necesarias para que se desarrolle el feto. Recordemos que si bien la circulación materno-fetal no va a tener una unión directa, pues de igual manera va a estar en estrecha relación, mediante el cual se va a proporcionar oxígeno, nutrientes y hormonas hacia el feto, al producto, al futuro bebé, y se va a eliminar mediante las venas el desecho y el dióxido de carbono liberados del bebé. Entonces, la cantidad de oxígeno, de agua, perdón, intercambiada va a ser entre 100 ml a las 12 semanas y 3600 ml hora a término. Si nos damos cuenta, esta cantidad de intercambio va a ir aumentando progresivamente, con lo que el embarazo va a progresar. Entonces, el aumento del contenido de agua total es necesario para el desarrollo del feto, eso es claro, y va a ser otro factor muy influyente de forma directa en este balance. Ahora vemos un poco acerca de la evaluación del balance hídrico en la gestante. Acá primeramente vamos a tener una definición. ¿Qué va a ser este equilibrio o balance hídrico?
va a ser ese equilibrio entre el aumento de agua corporal y la pérdida de agua corporal, ¿no? Prácticamente tener entre la cantidad de agua corporal que va a ingerir la madre y la que va a perder. El aporte de agua va a provenir de muchas fuentes. Va a provenir de los líquidos, de los alimentos, del metabolismo propio y entre el 80 y 90% de las mujeres, en cuanto a las pérdidas relacionando esto, va a experimentar náuseas y vómitos durante el embarazo, lo cual va a incidir de forma directa en las pérdidas, ¿no? Y prácticamente se trata de eso, de poner en una balanza tanto la ingesta como la pérdida, ¿no? Va a aumentar agua, la ingesta de líquidos, los alimentos, el agua metabólica y va a perder agua, la orina, la piel, la respiración y las deposiciones. Sí estamos hablando, por ejemplo, de una mujer embarazada, pero cuando es una mujer embarazada las cosas cambian. Si nos damos cuenta acá en el mismo esquema, podemos ver de que la ingesta de líquidos acá se está viendo de forma mayor y es porque el requerimiento también va a aumentar. La alimentación y el agua metabólica de igual manera van a ser factores determinantes del aumento de agua. Ahora acá en la pérdida de agua no solamente va a ser la orina, la piel y otras pérdidas insensibles que ahora vamos a ir viendo, también va a ser el feto y el entorno del líquido, porque prácticamente hacia el producto es donde también va a existir ese, se va a llevar esa cantidad de agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos este versus, ¿no? Para poder analizar un poco cómo cambia el balance y el equilibrio hídrico en una mujer sin embarazo y una mujer que está gestando. También acá vemos un poco acerca de las adaptaciones del balance hídrico, viendo un poco cómo es la regulación a nivel inclusive hormonal, porque recordemos que cuando va a haber una disminución de agua, va a haber una acción positiva para que la persona, la paciente en este caso, tenga sed y por lo tanto ingeste agua, ¿no? De igual manera, esto va a tener su incidencia en los riñones para que pueda haber un aumento de la reabsorción de agua, de manera que pueda conservar el agua y esto va a incidir de forma ya también de retroalimentación negativa en el déficit de agua. Y de igual manera tenemos acá en el exceso de agua. Cuando existe esto, pues va a haber una retroalimentación negativa a nivel de los riñones para que se disminuya la reabsorción de agua y por lo tanto se excrete más agua y se dé lugar a la excreción por el exceso de agua, ¿no? Esto a modo de revisar un poco cómo se va a ir adaptando el balance hídrico y esto en cuanto a la osmolalidad plasmática del agua. En cuanto a esto también es importante recordar que en los riñones el volumen va a aumentar entre un 30%, el flujo plasmático renal de igual manera entre un 50-85% y también el aumento del filtrado glomerular entre el 40 al 65%. A nivel de la vejiga, ¿qué vamos a tener? Se va a duplicar la capacidad, va a ser mucho mayor. Esto de todas maneras, sin embargo, vemos que en un embarazo avanzado, debido al espacio que va a existir más disminuido por el crecimiento fetal, pues esto también va a contribuir a que, si bien pueda tener mayor capacidad de la vejiga, pues tenga que eliminarse constantemente porque no va a tener donde expandirse, ¿no? En relación a los uréteres, de igual manera, una dilatación de los uréteres, ¿no? Acá también vemos un poco acerca de los sistemas reguladores, que es importante reconocerlo y mencionarlo. Tenemos varios sistemas de regulación, como ser el sistema tegumentario, que está formado, sabemos, por la piel, que va a cubrir en general todo el cuerpo, va a mantener de forma estable y en manera de equilibrio el medio externo. Entonces, es uno de los sistemas reguladores más importantes, ya que se dice que prácticamente la piel es el órgano más grande del cuerpo, ¿verdad? El sistema renal, que va a estar encargado de precisamente eliminar esas sustancias dañinas que se van a encontrar a nivel plasmático, a nivel de la sangre y los desechos en general de todo el metabolismo celular. Los riñones van a mantener entonces constantemente las concentraciones de los iones, ¿no? De los electrolitos y del volumen de agua, de manera que siempre puede existir este equilibrio entre estos componentes. El sistema digestivo de igual manera va a ser otro regulador de todo este balance hídrico, porque va a transferir sustancias nutritivas a la sangre y de igual manera va a encargarse de poder desechar los residuos de la digestión. Entonces el intestino va a poder proporcionar micronutrientes
a partir de la degradación del alimento desde la boca hasta el final para poder ser ingeridos hasta incorporarlos inclusive al líquido extracelular. El nivel circulatorio, pues de igual manera es un sistema regulador muy importante y característico porque va a tener la función principal de poder transportar el transporte de los materiales de oxígeno, de los nutrientes, de los desechos, de hormonas, prácticamente va a, mediante la circulación, se va a transportar todo esto, ¿no? Y además se va a encargar de proteger de las enfermedades mediante los anticuerpos, porque también mediante el sistema circulatorio, pues van a transportarse y van a ir circulando las defensas naturales del cuerpo. Otro sistema regulador también es el sistema nervioso y endocrino. ¿Por qué? Porque van a actuar de forma conjunta, regulando las funciones corporales mediante mensajeros químicos como son las hormonas. Sabemos que de igual manera, mediante el sistema circulatorio van a estar circulando las hormonas y pues de esta manera el sistema nervioso y endocrino van a actuar de manera conjunta para poder ir regulando todo este balance. Y el respiratorio, porque va a ser responsable de mantener una adecuada concentración de oxígeno en la sangre y de igual manera regularlo esto con la excreción del dióxido de carbono, ¿no? Acá nos abocamos un poquito más en las hormonas, precisamente, que van a regular este balance hidroelectrolítico y vamos a irlas mencionando. Tenemos a la hormona antidiurética, que es prácticamente una hormona clave que va a estar también en relación directa con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Que todos lo conocemos. Se va a secretar cuando va a haber una hiperosmolaridad, cuando va a existir hipotensión. La hipotensión que va a ser reconocida mediante los vasoreceptores. Esto va a ocasionar que se produzca pues mayor reabsorción de agua, ¿verdad? Cuando va a existir una activación de esta hormona antidiurética. La angiotensina 2, que sabemos que se va a estimular de igual manera por una hipotensión y va a aumentar la presión arterial realizando una reabsorción, una mayor reabsorción ¿de qué? De agua y de sodio. Y de igual manera, de esta forma se va a realizar la vasoconstricción, ¿no? Para poder aumentar de esta manera igual la presión. La aldosterona, que de igual manera se va a secretar en hipotensión y pues va a producir la reabsorción de sodio y agua, que habíamos mencionado. El péptido auricular natriurético o el péptido natriurético auricular, como lo mencionan, es simplemente una variación de palabra, se va a secretar cuando va a aumentar la presión arterial y va a provocar de igual manera la eliminación de sodio. Esto más o menos un poco contrarrestando, ¿no? Porque acá sí va a ser en lo contrario. Los anteriores era cuando era hipotensión, pero el péptido natriurético auricular se va a dar en situaciones de aumento de la presión arterial para precisamente eliminar el exceso de sodio y de agua. También vemos un poco acerca de la evaluación del equilibrio hídrico, porque debemos de ver un poco la composición de este balance, ¿no? Lo que habíamos indicado en un inicio, en primero se debe ver los ingresos y luego los egresos. En los ingresos van a estar basados en qué? En la dieta oral, es decir, los alimentos, la nutrición enteral o parenteral, dependiendo si la paciente está con una sonda o si está teniendo una ingesta normal, los fluidos que se le está administrando a la paciente, si va a estar con Ringer, si va a estar con solución dextrosa, si va a estar con fisiológica, los hemoderivados, si es que así se le estuviera realizando una transfusión sanguínea o plasmática, o tal vez de plaquetas, dependiendo, y el agua endógena en general, ¿no? Y en relación a los egresos, pues la diuresis, la eliminación igual del agua mediante las heces, los vómitos, que va a ser la clave sobre todo en el embarazo, la sonda nasogástrica, mediante la cual igual puede existir esta eliminación, los drenajes que puedan tener clave, siempre un drenaje va a tener la funcionalidad de poder eliminar agua, ¿verdad? Y las pérdidas insensibles, de igual manera que más adelante lo vamos a ir detallando de mejor manera. Y precisamente está acá, sensibles cuando se puede percibir o medir, ¿no? Y las insensibles cuando no se pueden percibir, pero sí se van a poder medir mediante las formas. Si vemos un poco esto de igual manera en la caracterización de los ingresos y los egresos, vamos a tener lo siguiente. En los ingresos vamos a tener de forma enteral, van a ser todos esos líquidos que se van a poder administrar al paciente por la vía digestiva, ¿no? Tal como ser los alimentos en general, el agua,
algunos remedios como los jarabes y también la sonda nasogástrica que se le pueda poner. Parenteral, estos van a estar todos los líquidos que no se van a poder poner por vía digestiva, pero sí mediante la vía endovenosa, ¿no? Como ser las transfusiones, los sueros, etc. De forma insensible, el agua metabólica que se va a producir, ¿por qué? Por la oxidación de las biomoléculas, ¿no? Como ser la oxidación de las proteínas, de los lípidos, en general de todo. Sabemos que mediante el metabolismo, recordando, ¿no? Un poco el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, pues existe en pérdidas de agua en ese proceso, en todos esos pasos a nivel químico. Entonces, mediante este proceso de oxidación, van a existir de igual manera pérdidas que van a ser insensibles, pero que sí se pueden cuantificar. En relación a los egresos, las sensibles pues van a ser la vía oral, ¿no? Lo que habíamos indicado mediante los vómitos, etcétera. También los egresos mediante la eliminación de los desechos, como ser la orina, las heces, sangrados de igual manera, sabemos que pueden ocasionar la eliminación de agua, sonda vesical y los drenajes, ¿no? Y las pérdidas insensibles, las pérdidas de líquido por la temperatura, mediante la transpiración, mediante la respiración, y estos volúmenes se pueden obtener mediante fórmulas, sabemos eso, ¿no? En general sabemos que aunque uno no esté haciendo nada, tenemos pérdidas insensibles de agua mediante la piel, mediante la respiración y mediante la temperatura corporal. Entonces, estos se pueden medir mediante las fórmulas y también van a estar inmersos en poder realizar este balance hídrico, ¿no? También tenemos también aquí unos cuadros a modo de ir recordando un poco algunos datos. Primero vemos las pérdidas normales de agua, electrolitos, y es lo que sabemos, ¿no? Pérdidas insensibles, acá lo ponen entre 0,5 ml kilogramo hora. Ya en 24 horas va a subir a entre 12 a 15 y dependiendo también la superficie corporal, también aumentará. Las pérdidas por la piel van a ser entre 5 a 7 ml por hora, mediante la respiración, a través de los pulmones, entre 15 a 20 ml. En 24 horas estaríamos perdiendo entre 400 a 800 ml de agua. Mediante la orina es donde prácticamente va a ser la forma más visible y directa, ¿no? Sensible, como se lo denomina, y pues entre 0,5 a 1,5 ml kilogramo hora, ¿no? Esto también varía un poco dependiendo a la farmacología en caso de que así se lo hubiera colocado a la paciente y en cuanto a los sueros también que se le está administrando, ¿no? Y en 24 horas puede ser entre 1500 aproximadamente, puede ser más o menos de esta cantidad, de acuerdo a esas características. Y en cuanto a la pérdida de heces, pues en 24 horas son unos 200 ml de agua, ¿no? Acá igual tenemos otro cuadro, acá vemos las pérdidas de agua y electrolitos en estado patológico, es decir, cuando el cuerpo pues no está bien. La deshidratación leve, el porcentaje de peso corporal, de acuerdo a ese porcentaje, entre 3 a 4%. Si la paciente está en una deshidratación moderada, esto ya sube entre 5 a 9%, y cuando está con una deshidratación más grave, aumenta a más del 10%, ¿no? Y esto también ya nos debe de alarmar porque los signos de deshidratación también debemos estar atentos a eso y poder hidratar y poder dar la solución adecuada, ¿no? Igual cuando la paciente está más polisnéica, como se dice, o taquipneica, igual va a tener más pérdida, ¿no? de agua. En 24 horas ya llegará a 100 ml, esto de forma patológica. Mediante la fiebre, obviamente, cuando la paciente va a tener fiebre, pues va a aumentar su pérdida de agua, ¿no? Puede llegar inclusive entre 150 a 500 ml, ¿no? Un promedio lo ponen de unos 300 ml aproximadamente. La sudoración, pues obviamente, ya sea moderada, intermitente o continua, va a ir entre estos rangos, ¿no? La moderada intermitente entre 500 ml, la moderada continua entre 1000 ml y la profusa continua 2000 ml. De igual manera, si es que se tuvieran operaciones, ¿no? En un abdomen abierto, en un tórax abierto, dependiendo a eso, vamos a tener pérdidas de agua entre 100 a 150 ml. Y en cuanto a los electrolitos, pues de igual manera, mediante la sudoración se van a ir eliminando, ¿no? Los principales electrolitos del sodio, potasio y cloro que van a tener sus pérdidas y esto igual va a incidir en el balance hídrico general. Ahora vemos el manejo del balance hídrico durante el trabajo de parto. Para esto nos basamos en un estudio de la revista de médica y de enfermería de
o Cronos. Es una revista interesante, bonita, que igual la recomiendo que puedan revisarlo, donde se ha hecho un estudio acerca de cómo se maneja este balance hídrico. Y prácticamente acá les traigo los resultados y el esquema de este estudio, ¿no? Para poder analizarlo. Primero, aquí tenemos un estudio de un ensayo controlado, randomizado. Esto lo dice Cochrane, donde tenemos la muestra de 195 nulíparas que están bajo un trabajo de parto espontáneo de bajo riesgo. Se le pone la anestesia epidural, se le administra de igual manera oxitocina, se le realiza la anatomía a discreción de los profesionales. Acá, ¿qué es lo que hemos visto? Que el resultado del balance hídrico está entre 125 ml hora y hay un mayor porcentaje de trabajo de parto mayor a 12 horas, ¿no? Necesitan además más oxitocina por un proceso, progreso inadecuado, aumenta también el número de cesáreas, esto no hay datos como tal significativos, pero también tenemos como otro dato la mayor duración, ¿no? De 70 minutos. Y acá, de igual manera, tenemos esa recopilación de más estudios que en general lo han sacado, ¿no? El del ensayo, otro ensayo de Cochrane, controlado y randomizado de igual manera, donde toma pautas y si vemos acá tiene más muestra, ¿no? Son más pacientes nulíparas con un trabajo igual de parto espontáneo de bajo riesgo. De igual manera, la epidural y la oxitocina se le ha realizado y acá, pues, ¿qué tenemos? Tenemos, no se ha tenido como tal un dato del aumento de la duración y de las otras características, pues, de igual manera, ¿no? Ahora, en este ensayo de Cochrane, de igual manera, el randomizado es una muestra un poco más pequeña, pero que es lo que nos indica también que, pues, los resultados las pacientes no han presentado hipoglucemias y tiene menor duración la segunda etapa en cuanto al trabajo de parto, ¿no? Ahora, también hay otro ensayo que esta vez nos proporciona el UpToDate, que mediante la muestra, que sea un poco más amplia, de 243 nulíparas, que están por un trabajo de parto espontáneo de bajo riesgo, y acá indica que no hay diferencias en cuanto a la hipoglucemia y al Apgar, y pues de que tampoco hay unos datos como tal muy concluyentes de la menor o mayor duración del trabajo de parto. Hay otros dos más del Up to Date, tanto del 2017, de estos estudios, que mencionan que, bueno, en general acá el bebé no va a tener la hiperbilirrubinemia ni la hipoglicemia y tampoco va a haber más diferencias con otros trabajos de parto. Sin embargo, acá, dado que ya hemos revisado un poco acerca de estos estudios, vemos el resultado que nos indica la revista. Nos indica la hidratación oral está recomendada en aquellos trabajos de parto, los partos de bajo riesgo, que evolucionan de forma normal, debiendo interrumpirse en caso de que exista una desviación o en aquellos casos donde las mujeres van a presentar un riesgo que va a ser más importante, ¿no? Ya sea de cesárea, por ejemplo, o en caso de las mujeres que tengan problemas de obesidad, que sean diabéticas o que tengan una intubación endotraqueal difícil. Los líquidos de elección como tal para mantener este balance hídrico intraparto van a ser soluciones cristaloides, preferiblemente con sodio en caso de administrar volúmenes superiores a 500 cc. Esto para poder evitar la hiponatremia. Por otro lado, también lo menciona que el estrés físico junto con el ayuno pueden aumentar los cuerpos cetónicos en sangre y atravesar la barrera placentaria sin que tenga otros efectos fetales conocidos. Por este motivo, ¿qué es lo que menciona? Que parece ser razonable administrar ciertas cantidades de glucosa a la madre para poder disminuir la posible cetoanemia. Además, de todas maneras, se ha demostrado que las grandes cantidades de glucosa en cortos periodos de tiempo pues, pueden afectar al feto y desencadenar una hipoglucemia neonatal al nacer. Y esto también podría incidir en aumentar la probabilidad de la hiperbilirrubinemia neonatal, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, de esta manera, este estudio nos indica que pues sí, es necesario poner a la paciente, tiene que tener una vía intravenosa con soluciones cristaloides, de preferencia que tengan sodio para poder evitar la posible hiponatremia, ¿no? Y mediante estas soluciones igual, dependiendo si es que así lo requiere la paciente, poner medicación o otra farmacología que sea necesaria, ¿no?
Ahora nos abocamos en las técnicas de inducción del trabajo de parto. Para esto vamos a recordar primeramente algunas definiciones para poder ir entendiendo mejor todo. La maduración cervical. ¿A qué nos hace referencia esto? Van a ser los cambios que se tienen que producir en el cervix por efecto de las contracciones uterinas que ocurren durante el embarazo, ¿no? Sabemos que el cervix no va a ser igual antes ni después del embarazo y más aún durante el trabajo de parto. Va a estar expuesto a un constante cambio, sobre todo en todas las etapas del trabajo de parto. Entonces, a esto hace referencia de que tiene que haber una maduración cervical para que pueda distenderse de manera que pueda desencadenarse el trabajo de parto. Ahora, ¿qué entendemos por inducción? ¿Qué es inducción? Es provocar a voluntad la aparición de las contracciones en el útero grávido, en el útero que está con el producto, ¿no? Antes del inicio espontáneo del trabajo de parto, con el propósito de qué? De lograr el nacimiento del bebé. Entonces, la inducción prácticamente es que nosotros vamos a provocar las contracciones del útero porque el útero no se está contrayendo por sí solo. Y esto obviamente antes de que pueda darse un inicio de trabajo de parto. Contrariamente a lo que, a diferencia de lo que es la conducción, que va a consistir en aumentar la frecuencia y la intensidad de las contracciones uterinas que ya se han iniciado de forma espontánea, ¿no? Entonces, cuando uno conduce, el trabajo de parto, las contracciones ya se han iniciado y únicamente queremos aumentar esas contracciones, aumentar en frecuencia y en intensidad, ¿no? Entonces, de esta manera diferenciamos la inducción de la conducción. En la inducción nosotros provocamos desde cero las contracciones. En la conducción nosotros aumentamos las contracciones que por sí solas el útero ya está teniendo, ¿no? Para entenderlo de mejor manera. Ahora, para la inducción del trabajo de parto existe, según la bibliografía, puede ser indicada o electiva. En la indicada puede ser por una patología materna o por una patología fetal. La electiva puede ser por un deseo como tal de la paciente o por un deseo del especialista, ¿no? Esto siempre tomando en cuenta los parámetros éticos y sobre todo un análisis profundo del estado de salud de la paciente. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de la inducción del trabajo de parto? ¿Cuándo vamos a nosotros inducir que el parto se produzca de forma más acelerada? Cuando existe una ruptura prematura de membranas, porque sabemos que esto posteriormente podría desencadenar en una infección, cuando existe una coriomionitis, una preeclampsia que es grave, una hipertensión, un estado no alentador de la frecuencia cardíaca fetal, porque sabemos de que si hay una variabilidad demasiado amplia o existe también había como en algún momento habíamos visto en cómo estamos viendo las variaciones de la frecuencia cardíaca fetal y si vemos que está habiendo una pérdida del bienestar fetal, sobre todo cuando en la monitorización fetal vemos que la frecuencia cardíaca fetal del bebé no se está pudiendo recuperar después de una contracción uterina, allí es donde debemos de inducir al trabajo de parto. En un embarazo que ya está postérmino, pues obviamente no se va a quedar ahí el producto, ¿no? Se debe de inducir ya de inmediato cuando ya está pasadas las 42 semanas. Y de igual manera cuando hay una macrosomía fetal, ¿no? Porque no va a poder desarrollarse. De todas maneras, en una macrosomía fetal, dadas las características anatómicas de la paciente previa a una evaluación, se debería ver si es que lo mejor sería tal vez una cesárea, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones de la inducción al trabajo de parto? Se lo divide entre los factores maternos y los fetales. Los maternos van a ser un antecedente de una ruptura uterina, porque pues si más antes ya ha presentado esto, lo más probable es de que con las contracciones desencadenen en una nueva ruptura, ¿no? Y esto podría provocar la hemorragia y hasta la muerte de la paciente. Entonces, en caso de que tenga esto, está contraindicado, ¿no? La inducción del trabajo de parto. Si es que la paciente tiene una placenta previa, pues sí, de igual manera, ¿no? Porque esto puede provocar complicaciones al momento del trabajo de parto. Si es que tal vez está de talla pequeña el producto, si hay una distorsión de la anatomía pélvica, es decir, que tal vez ha tenido algún accidente más antes la paciente y el piso pélvico como tal, o la región perineal, pues tiene alguna anomalía o anormalidad que no permita desencadenar un trabajo de parto normal. Si es que tal vez existe una infección activa por herpes genital, pues de igual manera, ¿no? Para proteger sobre todo el producto.
o si es que la paciente también tiene un cáncer cervicuterino. Es mejor, preferible que sea una cesárea y que no se induzca el trabajo de parto para que el producto no se contagie de estos microorganismos como tal y pues desarrolle prácticamente, ¿no? Complicaciones. Otras contraindicaciones a nivel fetal serían una macrosomía notoria, pues sí, porque si es un feto demasiado grande, aunque querramos nosotros inducir, de alguna manera no va a poder salir por ese espacio, ¿no? Por ese espacio de, mediante el trabajo de parto. Entonces, en ese caso es preferible una cesárea. Si es que tal vez tiene una hidrocefalia intensa, de igual manera no inducir al trabajo de parto. Si el producto tiene presentaciones anómalas, pues de igual manera, ¿no? Tal vez no está viniendo de posición cefálica, tal vez está horizontalizado o está en otra posición más dificultosa, pues nos va a complicar mucho. Y si tiene un estado fetal no alentador, eso también va de acuerdo al monitoreo fetal cardíaco, ¿no? Que habíamos mencionado, cuando el bebé no se va a poder recuperar después de una contracción y va a disminuir demasiado la frecuencia cardíaca fetal. Ahora, aquí también es importante hablar de la maduración del cuello uterino. Para esto tomamos en cuenta que el estado favorable del cuello uterino es importante para nosotros tener éxito cuando inducimos al trabajo de parto. Y un método cuantificable predictivo de una inducción de trabajo de parto normal que podemos hacer está descrito por Bishop desde el año 1964. Y acá nada más a modo de recordar el índice de Bishop que siempre se debe manejar para ver las probabilidades de inducción del trabajo de parto de acuerdo a la maduración cervical, ¿no? Vemos que es un pequeño cuadro prácticamente donde toma en cuenta 5 parámetros: la dilatación, el borramiento, la posición, la consistencia y la altura de presentación. Y lo va catalogando de acuerdo a números, ¿no? Y hace una sumatoria para ver si es que es menos de 5 o más de 5. Vemos, cuando hay una dilatación de cero, pues cero, o sea, se le pone un cero en cuanto a cantidad, ¿no? Ahora, si hay una dilatación de 1 centímetro, de 1, sería 1 a 2 centímetros. Si lo catalogamos dentro de 2, sería 3 a 4 centímetros, y si lo catalogamos dentro de 3, tendría que tener una dilatación de 4 a 5 centímetros. En cuanto al borramiento, va a ser cero cuando hay del 0 al 30%, 1 cuando es del 40 al 50%, 2 cuando es 60 al 70% y 3 cuando es mayor al 80%, ¿no? En cuanto a la posición, acá solamente es del 0 al 2 y de igual manera en la consistencia. Si está de una forma posterior, pues no le damos ningún puntaje, ¿no? Si tuviera una posición media, un puntaje de 1; si tuviera una posición anterior, un puntaje de 2. Y en cuanto a la consistencia, si es dura, el cuello está duro, tiene un puntaje de 0; si está medio, 1; y si está ya más blando, reblandecido, como se lo denomina, pues un puntaje de 2. En cuanto a la altura de presentación, si está sobre el estrecho superior, pues tiene un puntaje de 0, ¿no? Porque todavía falta descender bastante. Si ya está en primer plano, esto recordando un poco los planos de Hodge, ¿no? Si está en primer plano de Hodge, si le damos un valor de 1; en segundo plano ya un valor de 2; y pues si está en tercer, cuarto plano, prácticamente ya está casi afuera, entonces ya le damos un valor de 3, ¿no? Entonces, si sumando todo esto vemos que tiene menos de 5 en el puntaje, es un cervix inmaduro, que se debe inducir inicialmente con las prostaglandinas. Pero si tiene un valor mayor o igual a 5, ya es un cervix que está favorable y por lo tanto se puede inducir con la oxitocina, ¿no? Entonces, de esta manera es que nosotros, por favor, silenciar los micrófonos, tenemos que recordar y tomar en cuenta el índice de Bishop para ver la inducción del trabajo de parto mediante la maduración del cuello uterino. Ahora vemos un poco acerca de las técnicas de maduración cervical. Van a ser dos: las farmacológicas y las mecánicas, ¿no? Dentro de las farmacológicas, mediante las prostaglandinas E2 y la E1 y la oxitocina, y mediante las mecánicas, como ser un catéter transcervical, como ser unos dilatadores cervicales o el despegamiento de las membranas, y vamos a irlo describiendo esto. Si vemos un poco acerca de las técnicas de la maduración cervical farmacológica, eh, vemos que tenemos las prostaglandinas E2 y E1.
Dentro del E2 vamos a tener la dinoprostona, que sabemos que tienen dos presentaciones, un gel de aplicación intracervical de 0,5 miligramos o un dispositivo de aplicación por incisión vaginal que va a ser de 10 miligramos. Esta prostaglandina va a alcanzar su actividad máxima en las primeras 4 horas. Sin embargo, vamos a tener efectos secundarios debido a esto. Van a ser los siguientes. Podría haber una hipertonía uterina, una taquisistolía uterina que es bastante mínimo en cuanto al porcentaje de aparición y una hiperestimulación que puede causar una afección fetal. Dentro de las prostaglandinas C1, pues vamos a tener al famoso misoprostol, ¿no? Que viene en presentaciones en las tabletas de 100 a 200 microgramos y en vía oral de 100. La intravaginal va a ser de 25. Su uso puede aminorar la necesidad de oxitocina. El antecedente de una intervención quirúrgica uterina va a impedir su uso, ¿no? Entonces, acá ya tenemos dos maneras de poder realizarlo. Siempre es tomando en cuenta la evaluación previa del médico, ¿no? Sabemos que no siempre se puede usar la misma farmacología como regla para todos los pacientes, ¿sí? En base a al análisis del caso clínico es donde vamos a tener la respuesta. Tenemos también la mifepristona o la RU-486, que se lo denomina. Esta va a ser esa sustancia esteroidea que va a ser un antiprogestágeno que va a tener su fijación en receptores de la progesterona. La acción que va a tener la mifepristona va a ser en aumentar precisamente la actividad uterina y la dilatación cervical, ¿no? Ahora, también tenemos la inducción y conducción del trabajo de parto mediante la oxitocina. La oxitocina sintética como tal es la primera hormona polipeptídica sintetizada y va a tener dos usos. La oxitocina se puede usar tanto en la inducción como en la conducción. En la inducción como una estimulación de las contracciones antes del inicio espontáneo del trabajo de parto como tal, ya sea que la paciente presente o no la ruptura prematura de membranas. En la conducción mediante la estimulación de las contracciones espontáneas que son inadecuadas porque no está avanzando la dilatación del cuello uterino y tampoco está descendiendo el feto. Entonces, prácticamente en ambos casos se podría usar, pero con una finalidad diferente, ¿no? También tenemos acá más acerca de la administración de la oxitocina, ya que es un fármaco bastante importante. Entonces, la vida media va a ser de 5 minutos y la respuesta uterina de 3 a 5 minutos, ¿no? Va a ser bastante rápido. El estado constante en plasma va a durar aproximadamente 40 minutos y la respuesta como tal de la oxitocina depende de varios factores. Va a depender de una actividad uterina previa, va a depender del estado del cuello uterino, de la duración que ha tenido el embarazo y de las diferencias biológicas individuales en general, ¿no? Sabemos que no toda la farmacología, como había indicado, se puede utilizar al pie de la letra en todos los pacientes y que dé el mismo resultado. La respuesta uterina, la oxitocina puede aumentar de las 20 a las 30 semanas de gestación, ¿no? La cantidad de la oxitocina va a ser entre 10 a 20 unidades, que pueden estar diluidas en 1000 ml de la solución de Riger lactato, ¿no? Que habíamos mencionado que va a ser lo que se lo puede poner a la paciente intravenosa. Y los intervalos para poder aumentar la dosis van a ir variando entre 15 a 40 minutos. Sin embargo, la oxitocina también tiene riesgos. Tiene homología con la arginina vasopresina, con esos aminoácidos. Además, puede tener una actividad antidiurética de forma muy significativa y cuando se lo va a administrar 20 miliunidades minuto o más, la depuración renal del agua va a disminuir considerablemente. Si nosotros inyectamos soluciones acuosas en cantidades que van a ser apreciables junto con la oxitocina, podría darse la intoxicación por agua que puede llegar a producir esas convulsiones, ¿no? Inclusive a complicarse hasta estadios más avanzados. Entonces, se debe tomar en cuenta esas características de la oxitocina para poder aplicarla. Ahora, en cuanto a las técnicas de maduración cervical de tipo mecánicas, tenemos tres, ¿no? Del catéter transcervical, los dilatadores cervicales y el despegamiento de las membranas. En cuanto al catéter transcervical, pues van a ser esos catéteres que van a tener una punta de globo para poder ir dilatando, ¿no? El cuello uterino. Ahora, los dilatadores cervicales van a abrir el canal endocervical
de forma que se favorezca la liberación de las prostaglandinas y también puedan permitir inclusive una amiotomía. El despegamiento de las membranas va a aumentar las cifras séricas de las prostaglandinas endógenas, previniendo el embarazo a nivel posterior, ¿no? Entonces, estas son las otras técnicas de la maduración cervical, pero ya también tomando en cuenta las de tipo mecánicas. Acá tenemos un video, no es muy largo, sin embargo, es también un video explicativo que va a ir corroborando, complementando acerca de la inducción del trabajo de parto, cuándo, cómo y por qué realizar. Y lo vamos a ver para que podamos complementar la información ya dada. Hola, soy la doctora María Isabel Tagle, ginecóloga obstetra de Clínica Alemana. Hoy vamos a hablar de inducción del parto. ¿Cuándo, cómo y por qué? Para partir, como introducción, la inducción del trabajo de parto es un procedimiento bastante frecuente que cuando se realiza por las razones correctas y en la forma adecuada, puede ser beneficiosa y útil para la mujer y el feto. Sin embargo, llevada de manera incorrecta o inapropiada, se corren riesgos innecesarios. Para nosotros, la meta es apoyar la experiencia del parto de la forma lo más natural posible. Vamos a definir algunos conceptos para que les vaya quedando un poco más claro. Primero, la inducción. Es la iniciación de las contracciones uterinas en una mujer embarazada que no está en la fase del trabajo de parto con el fin de lograr un parto vaginal. La conducción es la intensificación de las contracciones en una mujer embarazada que ya se encuentra en trabajo de parto. El concepto de maduración cervical es el uso de medios farmacológicos u otros para ablandar, borrar y o dilatar el cuello del útero y así aumentar la probabilidad de lograr un parto vaginal después de inducir el trabajo de parto. Y por último, el concepto de inducción fracasada es un concepto que involucra la incapacidad de alcanzar la fase activa del trabajo de parto, que se define según las curvas actuales desde los 4 centímetros en una mujer sometida a inducción, habiendo complementado esta con una ruptura de membranas. Como indicaciones de inducción, lo más importante es que cuando nos enfrentamos a que el riesgo de una paciente de continuar con su embarazo excede al riesgo asociado con la inducción del trabajo de parto. Esta indicación debe ser convincente, necesaria, documentada y con el consentimiento de la paciente. No está indicada cuando es solo por conveniencia particular, ya sea del médico o de la paciente. La realización de esta debe ser priorizada según la urgencia de la condición clínica y también la disposición de los recursos. Existen indicaciones de urgencia de una inducción. Por ejemplo, en pacientes que se diagnostica una hipertensión gestacional con condiciones adversas, la famosa preeclampsia, que dependiendo de la gestacional va a ser una indicación de urgencia de interrupción. También está la enfermedad materna grave que no responde al tratamiento, una hemorragia antes del inicio del trabajo de parto significativa en la cual la paciente se encuentra estable, una coriamnionitis, que es una infección del líquido amniótico, cuando existe sospecha de compromiso fetal o cuando la paciente ha tenido una rotura de membranas, perdón, una rotura prematura de membranas a término con colonización materna por Streptococcus grupo B, que es una bacteria que está presente en un alto porcentaje de las pacientes. Existen otras indicaciones de tener que realizar una inducción. Por ejemplo, la diabetes mellitus del embarazo o la diabetes gestacional, en el cual el control del azúcar puede determinar esta urgencia. También la enfermedad autoinmune a término, la restricción de crecimiento intrauterino que se va evaluando durante los controles y las ecografías al feto, una rotura prematura de membranas con el estreptococo negativo, un embarazo de posttérmino o en vías de prolongación, que lo vamos a hablar más adelante. La muerte intrauterina en embarazos previos también puede ser una indicación de inducción. Y problemas de logística. Por ejemplo, las pacientes que tienen antecedentes de un trabajo de parto precipitado, que es un trabajo de parto muy rápido, se puede indicar una inducción para que esto no vuelva a ocurrir. O las pacientes que tienen un problema de traslado o que viven a distancia del hospital o de la clínica y que por razones de logística se debe indicar una inducción.
Dentro de las indicaciones, las que son inaceptables es la ausencia de la indicación materno-fetal, o sea, cuando no hay ninguna de las indicaciones que acabamos de conversar, o cuando existe una conveniencia del médico o del equipo tratante de tener que realizar una inducción. Dentro de las contraindicaciones son las mismas para cualquier trabajo de parto, o sea, las pacientes que no pueden tener un trabajo de parto no podemos iniciar una inducción. Estos son casos específicos, como por ejemplo, cuando la placenta es de inserción baja o placenta previa, o existe una basa previa o un procúbito de cordón, que es cuando el cordón umbilical se encuentra por delante de la presentación fetal. Cuando la posición o presentación fetal no es normal, ¿qué se llama esto? Cuando la presentación está de tronco o en podálica, no se puede hacer una inducción. Cuando existen antecedentes de cicatrices de cesárea o cualquier cirugía uterina significativa. También cuando hay un herpes genital activo, cuando existe una deformidad de la estructura pélvica que ha sido evaluada previamente por el tratante. En casos más raros, un carcinoma cervical invasor o el antecedente de una rotura uterina previa. Vamos a definir lo que es el embarazo de postérmino y en vías de prolongación. ¿Por qué? Porque esta se ha convertido en una de las principales indicaciones para la inducción. El embarazo en general, cuando uno habla sobre la duración de un embarazo, son las 40 semanas o 280 días. Pero existen embarazos que pasan estas semanas de gestación y llegan a 41 o 42 semanas. El embarazo postérmino se define como una gestación de más de 42 semanas y ocurre en la literatura, está demostrado más o menos un 6% de los nacimientos. Y estos embarazos han demostrado tener un aumento de la mortalidad tanto perinatal como para la madre y también mayor tasa de partos vaginales asistidos. Los embarazos en vías de prolongación se considera cuando la paciente ya ha cumplido 41 semanas de embarazo y aún no se ha producido el parto. La OMS y las guías ministeriales recomiendan una inducción a partir de las 41 semanas de gestación para evitar los riesgos asociados con el embarazo de postérmino. ¿Cuáles son los riesgos de una inducción? El principal riesgo es que fallemos en lograr un trabajo de parto. ¿Ya? Se sabe que la tasa de parto vaginal posterior a la inducción es menor que el inicio espontáneo de un trabajo de parto. Pero en estos casos en los cuales existe una indicación, ya sea materna o fetal de inducción, la mayor probabilidad de parto vaginal va a ser a través de una inducción de trabajo de parto. Otro riesgo que podemos presentar durante la inducción es la hiperestimulación uterina con compromiso fetal. ¿Qué quiere decir esto? Hay veces que, como nosotros estamos utilizando ya sea métodos mecánicos, farmacológicos, que lo vamos a ver más adelante, estamos produciendo contracciones uterinas. Puede ser que estas contracciones ya sean muy seguidas o de mayor intensidad que puedan producir un compromiso fetal. Pero frente a este punto es muy importante recalcar que durante toda la inducción o durante la mayor cantidad de tiempo se realiza una monitorización fetal electrónica con la cual nosotros vamos vigilando al feto y estamos más tranquilos, entre comillas, porque sabemos que este feto está en condiciones de tolerar un trabajo de parto o no. También existe mayor riesgo de parto quirúrgico, que fue lo que les dije antes, y riesgo de rotura uterina, la verdad es que es muy raro, pero existen reportes de casos de rotura espontánea del útero en inducciones sin cicatrices cesáreas. Los métodos de inducción del trabajo de parto, existen dos grandes métodos, los farmacológicos y los mecánicos. Lo importante cuando uno se enfrenta a una inducción es evaluar cuál es la condición del cuello del útero. Para evaluar la condición del cuello del útero, ocupamos una escala que es la escala de Visto y según esto se decide a través del tacto vaginal si es que es mejor utilizar un método mecánico o un método farmacológico. Dentro de los métodos mecánicos que están descritos en la guía ministerial están dispositivos de globo tipo sondas Foley y también el balón de Cook. Estos dispositivos se introducen dentro del cuello del útero y se infla un globo con el objetivo de que a través de una compresión mecánica se produzcan los cambios en el cuello del útero, ya sea el borramiento y la dilatación. ¿Ya? Pero los métodos mecánicos comúnmente no son efectivos por sí solos y a menudo requieren de oxitocina para la inducción o conducción del trabajo de parto.
Dentro de los métodos farmacológicos, el más utilizado en la clínica es un análogo de las prostaglandinas E1, que es el misoprostol. El misoprostol es un fármaco que es utilizado en el país de acuerdo a la evidencia científica que lo avala y respalda su uso seguro y eficaz. ¿Cómo se administra? Se administra un cuarto de pastilla en el fondo del saco vaginal, idealmente en una dosis única, pero podemos repetirla en intervalo cada 4 o 6 horas con un máximo de 3 dosis. Como contraindicación no se debe utilizar en pacientes que tengan cicatrices de cesárea anterior y tampoco en pacientes que tengan más de 4 contracciones en 10 minutos, ya que puede aumentar también la cantidad de contracciones. ¿En qué pacientes vamos a ir directamente a una cesárea o durante la inducción vamos a ir a una cesárea? Las pacientes en las cuales nos encontramos en un estado fetal no tranquilizador. Como les dije antes, vamos a estar monitorizando a través del monitoreo fetal electrónico y si este se considera sospechoso o patológico, o tipo 2 o tipo 3, según la categoría, eh, el equipo tratante va a indicar una cesárea. También cuando se ha realizado una prueba de trabajo de parto. La prueba de trabajo de parto es un test que permite evaluar si es que frente a las mejores condiciones dentro de un trabajo de parto va a haber progresión de este o no. Este consiste en que una paciente tiene que estar con analgesia, con rotura de membranas, con conducción oxitóxica si la requiere, y se evalúa a las 2 o 4 horas, dependiendo de las guías donde se lea. Y si hay una falla en la progresión del trabajo de parto, ya sea tanto en la dilatación o en el encajamiento fetal, se considera una prueba de trabajo de parto fracasada, por lo tanto se indicaría una cesárea de urgencia. También si existe una distocia de presentación fetal o si es que existe el deseo de la paciente. Dentro de las conclusiones que es importante recalcar que las acciones para una inducción deben ser justificadas, convincentes y documentadas. Tenemos que tener el consentimiento informado de la paciente y eso es muy importante en nuestro rol como tratante, de educar a las pacientes y que en conjunto firmemos este consentimiento, se resuelvan las dudas y se tome la mejor decisión. Considerar el grado de urgencia de la inducción y el estado del cuello del útero, como les conté. Idealmente el cuello del útero tiene que ser favorable antes de decidir romper las membranas para evitar otros riesgos y saber que la inducción en mujeres nulíparas, o sea, las pacientes que no han tenido un parto aún, frecuentemente tienen menor tasa de parto vaginal que las pacientes que sí han tenido parto. Como referencia utilizamos la guía perinatal del MinSal del año 2000. Bueno, ojalá que les haya gustado y haya resuelto las dudas y les invito a acercarse a sus médicos tratantes y a sus matronas para resolver estas inquietudes y más dudas que van apareciendo. Y también pueden encontrar mayor información en la página de la clínica. Muchas gracias. Bien, ese era el video de la Clínica Alemana de Chile, que según su guía también nos indicaba distintas características acerca de esta inducción del trabajo de parto, ¿no? Ahora avanzamos y vemos por último la gestión de la fase activa del trabajo de parto. Y acá únicamente nos vamos a abocar a recordar un poquito lo que ya sabemos. Sabemos que el trabajo de parto como tal va a ser un conjunto de mecanismos que van a iniciar con la contracción uterina, mediante el cual el objetivo va a ser el nacimiento del producto. Van a existir los movimientos cardinales que ya sabemos de encajamiento, descenso y deflexión, mediante la rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. En cuanto a las etapas, sabemos que van a haber estadios 1, 2 y 3. Aquí nos vamos a abocar únicamente en dar los detalles importantes, ¿no? En el estadio 1, que va a ser latente, las contracciones uterinas van a ser regulares y va a finalizar cuando ya la paciente tenga 4 centímetros de dilatación. El estado 1 activo va a iniciar en los 4 centímetros de dilatación del estadio anterior hasta completar una dilatación completa de 10 centímetros. El estadio 2 de descenso y expulsión va a iniciar con esa dilatación completa de 10 centímetros y va a finalizar con el nacimiento del producto, y el estadio 3 del alumbramiento, que inicia precisamente con el nacimiento del producto y finaliza con la expulsión de la placenta, ¿no? El estadio 1 latente es donde se prepara el cérvix, esa va a ser la funcionalidad. El estadio 1 activo va a ser la dilatación.
El estadio 2 ya va a ser el nacimiento del producto y el 3 de la expulsión de la placenta, ¿no? Esto a modo de recordatorio nada más. Y bueno, la duración va a ir variando, ¿no? Sabemos que en las primíparas va a durar mucho más tiempo, ya que va a dilatar mucho más, con más lentitud prácticamente, porque las estructuras nunca han pasado por ese proceso. Sin embargo, al ser ya pacientes multíparas, pues esta duración se va a cortar aún más porque ya ha pasado por ese proceso, entonces las estructuras también están un poco más elásticas. Sabemos que esta fase activa, pues entonces, como estamos acá, nos ubicamos acá, va a iniciar con los 4 centímetros de dilatación para que pueda ir cambiando y va a ir progresando, ¿no? Hasta el descenso de la presentación. En una nulípara, 1 centímetro por hora, normalmente la progresión y el descenso de presentación, y en la multípara la progresión 1,5 centímetros por hora y el descenso hasta 2 centímetros por hora en la multípara, ¿no? Son datos más o menos aproximados de cómo se da este trabajo de parto. En la fase activa también hay estas subfases de fase de aceleración, de declive máximo y de desaceleración. En la fase de aceleración, la dilatación progresiva va a ser con bastante rapidez porque como vemos acá va a subir casi de inmediato, ¿no? Entre las 6 horas y media hasta las 8 horas y media prácticamente, la dilatación va a subir con mucha rapidez. Y en la fase de declive máximo alcanza su máxima velocidad, subiendo en aproximadamente a 1 hora, dilatando casi hasta la totalidad. Y en la fase de desaceleración ya la dilatación se va a hacer un poco más lenta, la curva ya aquí como vemos se va a aplanar, porque prácticamente ya está llegando a los 10 centímetros de dilatación. Y es una fase muy breve que va a ocurrir precisamente antes de que se complete, porque en los 10 centímetros ya estamos en el periodo expulsivo, ¿no? Pasando a la otra fase. Y bueno, con eso terminamos el tema del día de hoy. La bibliografía utilizada es la siguiente que se los dejo acá, inclusive también de los videos para que puedan revisarlos nuevamente y también la bibliografía consultada. En caso de que hubiera alguna duda o inquietud que tengan, por favor lo escriben mediante el chat, lo voy a estar respondiendo mediante ese mail. Voy a dejar de compartir la pantalla. Recordarles que tanto las diapositivas como el material va a estar a su disposición cuando se contacten con la consultora. De igual manera, la certificación correspondiente si así lo requiere. Si no existe ninguna duda o inquietud, les agradezco mucho por su atención. Espero que junto con el video se haya podido coadyuvar a un aprovechamiento mucho mayor de la clase y será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.